Muy buen día a todos, distinguidos amigos, participantes de este curso. Vamos a analizar los estados financieros básicos en la Declaración Anual 2022. Tengo el privilegio de compartir con ustedes, gracias a la invitación a CADEFI. Mi nombre es José Luis Arroyo Amador. Únicamente, si son tan amables en dirigirse a mi persona, para cualquier pregunta, la participación de ustedes será muy retroalimentativa. Y pues tenemos esta parte importante de que no vamos a ponernos blasones, contador o demás, en mi caso. Simplemente diré que soy contador público, maestro en Derecho Fiscal, una buena cantidad de años, para no agotarlos, de experiencia en la parte profesional, en un corporativo donde estuve a cargo de planeación financiera, de presupuestos, desde algún área de tesorería, y es donde aplicamos o donde aprendimos a aplicar el estado de flujo efectivo, obviamente, y la revisión de los presupuestos contra la contabilidad. De ahí la normatividad de estas famosas normas de información financiera actuales. Y actualmente pues me dedico también a la asesoría fiscal y fui presidente de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Actualmente soy presidente de la Comisión de Normas de Información Financiera de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Solo con eso vamos a iniciar. Estamos atentos a cualquier pregunta, a su atenta participación. Bienvenidos y pues que sea muy productiva su participación. En primera instancia, bueno, pues vamos a estar acá. Excelente participación, es la productividad que vamos a generar, retroalimentativa. Yo me permito llevar a cabo esta sesión, pues una serie de juego, vamos a llamarla así, de preguntas en algún momento dado, para que ustedes tengan a bien participar, pero en el momento que lo decidan, háganos llegar sus observaciones y pues con mucho gusto le estaremos resolviendo. Primera situación que vamos a cuestionarnos todos, son tan amables y quien quiera enviar ahí su respuesta o participar. La pregunta es, ¿la información es poder? ¿Por qué hago este cuestionamiento? Porque desde mi punto de vista, primero es lo financiero y tiene consecuencias fiscales. Pero ¿cuánta información tenemos financiera y cuánta la autoridad fiscal? ¿Y quién tiene el poder de esa información? La información es poder, señoritas y caballeros, siempre y cuando lo apliquemos, lo llevemos a la práctica. Nosotros los contadores tenemos el privilegio de haber estudiado N cantidad de materias, como son análisis de estados financieros, administración financiera, finanzas superiores, etcétera. Y todas esas materias son las que hoy vamos a implicar cómo es que en la información que nos está requiriendo la autoridad en los estados financieros va precisamente a tener el impacto. Pueden ustedes observar aquí el mensaje que nos da Albert Einstein, donde hace referencia a que el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. La invitación es que apliquemos todo esto, caballeros, señoritas, de lo que estemos practicando, atendiendo a lo que estamos haciendo el día de hoy, a acrecentar nuestro conocimiento y llevarlo a la práctica para dar un mejor servicio al cliente. Es una gran área de oportunidad, de acuerdo a mí, sentir esta función de la obligación de los estados financieros. Entonces, primero lo financiero, consecuencias fiscales, ya lo iremos atendiendo. Vean esto, por favor, que estuvo publicado en redes sociales, donde un buen amigo que está dentro de algún sector de la autoridad escribió esto en sus redes sociales y ustedes tendrán referencia de años pasados, inclusive no hace mucho, que nos decían, no se necesita un contador. Y discutíamos en ese momento si era razonable o no. Bueno, la realidad es que en aquella instancia yo dije, tienen toda la razón, no se necesita un contador, ahora se necesitan 3 o 4. Y ustedes hoy estarán precisamente comprobando esta situación. Derivado de que tenemos que hacer sinergia de conocimientos, costos, presupuestos, planeación financiera, obviamente las normas de información financiera y adicionalmente la parte de la aplicación de la ley para poder determinar el pago de las contribuciones. Pero fíjense lo que nos establece este amigo en su observación como parte de la fiscalización que se viene observando, la autoridad tiene como objetivo para estos años. Estoy hablando de los 5 años pasados y los que vienen, que esa es la parte relevante. Entonces, nos han dado a conocer las tasas efectivas del impuesto sobre la renta. ¿Para qué y por qué le interesan estas tasas efectivas a la autoridad? Dentro del material traigo yo algunas presentaciones de estados financieros dictaminados donde les voy a referir precisamente ese impacto de la
presunta información de la autoridad donde nos van a medir o nos van a regular o a catalogar en ciertos sectores de riesgo a través de las tasas efectivas del impuesto de la renta. Tienen facultades de gestión, facultades de comprobación, de acuerdo a la ley, sin duda alguna, y esto es cancha de los abogados, que nos tenemos que estar también apoyando en ellos, en los especialistas en la materia, aquellos abogados que también comparto desde mi punto de vista, tengan la experiencia suficiente y la capacidad profesional de haber ya estado en tribunales litigando estas circunstancias para que tengamos una certeza de lo que se vive precisamente en esta área profesional. Hay medidas de apremio, la más, vamos a decir, aquellas agresiones, aquellas amenazas que podemos considerar la más común, la que tiene como una llave mágica aparentemente la autoridad para forzarnos a darle respuestas, es la famosa cancelación del certificado de sello digital y todas las demás consecuencias que puede haber. Entonces tenemos que estar muy atentos en el cumplimiento debido precisamente de estas condiciones que tenemos ahí, ¿no? El CFDI obligatorio, bueno, haremos una referencia a él y probablemente tengamos discrepancia de opiniones, pero todas serán mis argumentos en base a la normatividad contable, normas de información financiera y en base a la ley. No les daré un punto de vista personal, radical, en cual les diga, pues para mí es, yo creo, yo entiendo. Eso de ninguna manera será. Si en algún momento dado no satisfago adecuadamente la incertidumbre que ustedes tengan, háganoslo saber a través de todo el equipo de CADEFI que amablemente me apoya, para que podamos dar respuesta tácita. ¿De acuerdo? Puntual. También ahí aprovecho en este momento invitarlos a que tengan a su mano su compilación tributaria. Vamos a hacer breves referencias de observación de lo que dice la ley del impuesto sobre la renta y lo que nos comparte también el Código Fiscal de la Federación. Reitero, este es un tema netamente financiero, entonces lo fiscal lo vamos a dejar un tanto ahí acompañándonos, pero sin involucrarnos precisamente a esa función. Todo esto entonces, pueden ustedes observar en el slide al final, pues tenemos ese reto de la fiscalización. Esa es la amenaza o la presunción que nos da la autoridad. Fíjense esta otra situación. Hemos venido hablando de qué observa la autoridad y también la semana antepasada, si no me equivoco, surgió este tema en redes sociales de la factura no basta, exige el fisco fotografías y bueno, pues aquellos que hayan tenido la experiencia en algún momento de una revisión de cualquier tipo de parte de la autoridad, principalmente auditorías, en su caso electrónicas o las revisiones profundas o demás conceptos, sabrán la realidad de lo que esto sucede. Nos hacen conocer, a ver, ¿tienes el flujo bancario? ¿Tienes el CFDI? O sea, ¿tienes esa combinación? Muy bien, vamos en buen camino, pero si no satisfaces, como digo yo, las bajas pasiones del SAT en relación al concepto de materialidad, que lo analizaremos más adelante, si no satisfaces esa materialidad, entonces para la autoridad es un acto jurídico inexistente. De acuerdo al Código Fiscal de la Federación, una operación inexistente puede ser un delito de defraudación fiscal. Este es el grado de riesgo que corremos si no tenemos ese sustento de una realidad en lo que ellos comparten como la materialidad. Destacamos acá que dice, por ello mejor ten adecuadamente tu control interno. Control interno, damas y caballeros, que nosotros los contadores en alguna oportunidad, como recordarán, pues estudiamos en los primeros semestres de la licenciatura o aquellos, yo tengo también el privilegio de ser egresado de la ESCA de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional y en consecuencia pues tuve que estudiar lo que conocemos como nivel de bachillerato en la vocacional en aquellos tiempos y también estudiamos estos temas en los primeros semestres de las materias de contabilidad. Así es que muy atentos con ello. ¿Cuál es el objetivo que tenemos, señoritas y caballeros? Pues precisamente analizar con profundidad los temas de las normas de información financiera que pondrán al alcance de la autoridad la información que nosotros los contadores tenemos la obligación de emitir a través justamente de esta normatividad contable, para que haya una transparencia, una homogeneidad que iremos compartiendo con ustedes. Esa va a ser también la primera parte de inversión de tiempo importante, para que después nos vayamos a cada uno de los apartados de los estados financieros y renglón por renglón vamos a comentar
tiempo que tenemos en la captura, situaciones de reto, adecuaciones de lo que realmente dicen las normas de información financiera y aquellos conceptos tan acotados o tan confusos o tan ambiguos que la autoridad nos presenta en su aplicativo. ¿Por qué vamos a tener que llevar a cabo esa tarea? Bueno, como se los dije, es una oportunidad muy amplia que los contadores retomemos ello, si no probablemente no nos hubiera obligado la autoridad a considerar esta información en su aplicativo, no hubiéramos volteado a ver las normas de información financiera. Hoy por eso retoman importancia, algo que ya iremos complementando y les iré dando mi punto de vista de lo que nos va a hacer y de lo que es útil y obviamente necesario para los empresarios que son nuestros clientes en el ámbito profesional. Esa información se la vamos a enviar a la autoridad. Entonces, en base a lo que vamos a revisar y analizar y retroalimentando con los comentarios que tengan ustedes, pues se tomarán decisiones preventivas o correctivas. Porque esta información va a llegar, obviamente, a la base de datos de la autoridad. Y en ese estricto sentido, con ello podrán llevar a cabo asociaciones de la determinación de las contribuciones. La realidad es, me van a poder sancionar de manera directa en base a lo que estoy generando en información de los estados financieros, no, porque no tiene un fundamento legal, pero puede estar correlacionada con la determinación de los cálculos de las contribuciones en donde está la declaración anual y todos los pagos que hicimos, eso sí puede ser. ¿De acuerdo? Entonces, atentos con esto, vamos a buscar hacia la protección patrimonial financiera de nuestro cliente, el darles soluciones para que no caiga en supuestos de sanciones o infracciones o presuntos delitos. El aplicativo trae esta situación y cuando tú entras a la declaración anual, inclusive que ya está ahí, pues te hace mención del fundamento legal, como ustedes lo pueden observar. Por eso es que estoy en la pantalla aclarando esta situación. Entonces, ¿cuál es la obligación de presentar la declaración anual? Justamente los fundamentos legales que tenemos en la ley del impuesto de la renta, principalmente, y todo lo demás que tengamos, como las resoluciones misceláneas para los formatos o el aplicativo, etcétera. Bien, pero ahora nos agregan este otro apartado de estados financieros. Esto, reitero, no forma parte de la ley de manera directa, caballeros y señoritas. Ya lo analizaremos. Este otro apartado, la autoridad lo agrega, y bueno, pues solamente comentaré y lo dejaré ahí a una libertad de opinión, de recepción de la misma. Es posible legalmente decirle a la autoridad que no es razonable, que está abusando de sus facultades en relación a pedirnos esta información financiera, podrá haber defensa contra ello, demás. Eso lo vamos a dejar en la cancha de los abogados, porque la parte importante es, esto es información financiera. Una tarea importante que también alguien me ha comentado, ¿qué sucede si no lleno los estados financieros o no los quiero enviar? Pues la realidad es que no te va a permitir enviar la información de la declaración. Ese es el reto que tenemos. También algunas de las incertidumbres que ustedes tengan quizás son, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este instante también saludamos a nuestros amigos de Facebook Live, sean bienvenidos. En nombre de CADEF y el mío propio, soy José Luis Arroyo Amador, estamos haciendo referencia al tema del llenado de los estados financieros en la declaración anual para personas morales 2022. Pues sean bienvenidos y también pues invitarlos ahí que si tienen algún comentario durante el tiempo que estemos compartiendo con ustedes, pues adelante. Reitero entonces para todos los que estábamos ya presentes y los que están arribando como invitados a Facebook Live. Los estados financieros no forman parte de la declaración anual para efectos fiscales. Es un apartado, si ustedes lo pueden analizar correctamente, como ya lo veremos en el momento que estemos entrando al aplicativo, porque me dice impuestos sobre la renta a personas morales y ahí voy a hacer todo lo que antiguamente llevábamos a cabo en la declaración anual. Y luego me agrega una parte adicional donde tenemos justamente este concepto de los estados financieros. Así es que en esa tarea es lo que estamos haciendo referencia. ¿De acuerdo? Sean tan amables en observar nada más de manera inicial lo que tenemos aquí.
tenemos esta flecha donde ustedes observan un concepto que dice efectivo y equivalentes. Hay un recuadro en verde que ustedes ven al costado de los conceptos, que son las notas a los estados financieros. Ayer escuchaba también, impartiendo otro programa, que me decían es que ahora la autoridad se atreve a pedirnos notas a los estados financieros. Bien, ¿es un atrevimiento o no? Lo analizaremos, pero de una vez comparto y lo retomaremos más adelante. Las notas a los estados financieros en el caso del aplicativo son opcionales, no son obligatorias, ¿de acuerdo? Ustedes pueden observar, si son tan gentiles también, hay un recuadro en rojo en la parte superior donde están los estados financieros. El primero que nos hace referencia es el estado de situación financiera y ustedes observan también ahí que tenemos un pequeño recuadro en rojo donde está el número de datos que tenemos que agregar. Y esos datos a su vez en cada uno de los rubros ustedes ven de manera idéntica un recuadro en rojo. Cuando encontremos esto, como ya veníamos practicando o observando los aplicativos de la autoridad, son aquellos datos que son obligatorios. En cada caso en este aplicativo para los estados financieros, del lado derecho, ustedes van a observar que dice agregar. Entonces, en cada uno de los renglones, en cada uno de los conceptos que nos vaya a requerir el aplicativo, tenemos que entrar a agregar la información y yo les iré diciendo cuáles son los pros y los contras y los tiempos que se van a invertir y la cantidad o calidad de la información que deben tener a la mano. ¿De acuerdo? Comparativos o le vamos a dar información 2021-2022. En este aplicativo no vamos a ver el comparativo, pero la autoridad seguramente dentro de sus herramientas institucionales va a tener ya todo el proceso para que cuando nosotros enviemos esta información, ellos puedan tener precisamente la comparabilidad del aplicativo. Esa es la parte importante. Y luego ustedes ven sombreados los estados financieros. Esto indica, mientras tú no concluyas la captura de todos los renglones, absolutamente de todos los conceptos que tiene el aplicativo como de manera obligatoria, aunque no tengas datos, tendrás que agregar un 0. Si no concluyes con eso, no vas a poder llegar al siguiente estado financiero, que en este caso sería, concluyo estado de situación financiera y tengo que después ingresar al estado de resultados. Vamos a ver las condiciones que tenemos más adelante. Este es el arranque únicamente para ver cómo se ve. ¿Qué tenemos que analizar, caballeros, señoritas? Tenemos que hacerlo de manera obligatoria en normas de información financiera, porque los conceptos son realizados y adjudicados con esa tarea. ¿Qué dominio tenemos de la información financiera? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer, si ustedes lo consideran razonable, es el análisis de la contabilidad. ¿Cómo nos comunicamos con nuestros clientes, con nuestros colaboradores, con nuestros compañeros o inclusive en la cátedra, que también tuve oportunidad de dar cátedra a nivel de licenciatura en estas áreas de contabilidad y finanzas, pero generalmente donde me contrataron, sobre todo en las universidades privadas, por mi característica financiera y la experiencia financiera de muchos años en un corporativo muy importante, me asignaban los grupos de diseño gráfico, de ingeniería y todos aquellos que no tenían ninguna base contable o financiera, precisamente por este entronque de hacer llegar el comunicado con ellos. En ese momento entonces para mí fue indispensable el poder compartir con la gente que no tiene los fundamentos qué es contabilidad. Y a reserva de la respetable opinión, contabilidad es el registro histórico de algo, ya que la contabilidad es historia. Eso es contabilidad, sin tecnicismos. En unos minutos más analizaremos técnicamente qué es cada uno de esos conceptos. Y es razonable que ustedes también nos puedan compartir si están de acuerdo o no. Bien, hacemos referencia, lamentablemente, en que todos los contadores, disculpen, voy a corregir mi dicho, en que la mayoría de los contadores en un alto porcentaje de su participación les interesa más qué es no deducible que lo que es una cuestión financiera. Situación que también he compartido a nivel nacional, porque he tenido el privilegio hace varios años de viajar por toda la República impartiendo estos conceptos, tanto fiscales como normativos.
y hemos perdido la esencia. Nosotros somos contadores financieros. Yo les sugiero amablemente aquí a todas las damas y caballeros presentes, ¿en qué momento en la licenciatura, o al menos hasta donde yo estuve en la cátedra a nivel, insisto, mis primeras materias que impartí hace ya una buena cantidad de años en mi alma mater, en la ESCA de Santo Tomás, fue Administración Financiera, Análisis e Interpretación de Estados Financieros. En aquel momento todavía hablábamos de reexpresión de estados financieros, que también impartí esta materia, y en Contabilidad Superior. Yo que lo recuerde, no era la esencia, y hoy sigo confirmando esto, la esencia no es lo que me dicen las leyes fiscales para el registro contable. No hay una relación directa con ello. ¿De acuerdo? La contabilidad es independiente a la consecuencia fiscal. ¿Qué es el debido registro contable, señoritas y caballeros? Hacemos esa necesidad de que todos tenemos que hacer un debido registro contable para que tenga una información uniforme, homogénea, estandarizada, si podemos utilizar esa palabra. Ustedes están ahí probablemente a la mano, ya sea de manera electrónica o física, con su compilación tributaria, como les había sugerido. Quien no, quienes apenas se está incorporando tal vez, sean tan amables, por favor, de tener a la mano sus leyes fiscales. Y vamos a compartir esto, reitero, para asociarlo nada más. El artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, señoritas y caballeros, nos hace referencia a las deducciones autorizadas. Deducciones autorizadas. Esto está contenido en el artículo 25 de la Ley del Impuesto de la Renta. En el artículo 27 del mismo ordenamiento hacemos referencia a los requisitos de estas deducciones autorizadas. Entonces, deducciones autorizadas, requisitos de estas deducciones. Artículo 27, ahora regresamos a él. Y el artículo 28 de la Ley del Impuesto de la Renta nos refiere cuáles son los conceptos no deducibles. Eso es lo que la ley me especifica, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nosotros debemos en nuestra práctica profesional observar. El artículo 27 de la Ley del Impuesto de la Renta, en su fracción cuarta, nos dice que como un requisito de deducibilidad es que las operaciones o los registros deben estar precisamente reflejados, debidamente registrados en contabilidad y ser restados una sola vez. Debidamente registrados en contabilidad. ¿Qué significa esto, caballeros, señoritas? Y también ahí, pues ustedes si quieren consultar a los abogados fiscalistas y fiscales penales especializados en esta materia, en los tribunales se hace referencia, si no cumples con normas de información financiera, no hay un debido registro contable. No es cargo y abono, como lamentablemente algunos nos hemos quedado en esa idea. En cuanto haya alguna duda, en cuanto haya una incertidumbre, porque voy a decir muchas cosas que quizá no sean comunes y no podamos llegar a un acuerdo. Acá ustedes nos estarán haciendo las preguntas, en su oportunidad, si pudiéramos tener la interacción de viva voz sería genial, pero cualquier duda háganoslo saber. Entonces, debido registro contable, normas de información financiera para efecto de nuestra responsabilidad profesional como contadores y para efecto, en el caso de la ley, que cuando me digan por qué y cómo hiciste ese registro, cuál es la causa, cuál es el origen, qué representa, tenemos ese sustento normativo, normatividad contable. Adecuada presentación de los estados financieros. Lamentablemente, todos ustedes probablemente estamos en diferentes ciudades, somos egresados de diferentes universidades, de diferentes edades, diferentes sexos, no sé, todo lo que estamos acá implícito, y lo único que puedo compartir es todos deberemos tener el mismo esquema, el mismo formato, el mismo contenido de la información financiera, para que yo no tenga que preguntarle a mi colega de Zacatecas, al de Tijuana, al de Monterrey, o al de Tuxtla Gutiérrez, o al de Oaxaca, cómo es que presentaste tus estados financieros, por qué tienes renglones diferentes o conceptos diferentes a los que yo tengo. Nada menos en este momento, muchos de nosotros probablemente, al ver, si están de acuerdo conmigo, el aplicativo y el contenido, los que hayan ingresado, y si no lo veremos más adelante, ¿cuál es el contenido de la información financiera que nos está pidiendo la autoridad? Es probable que digamos, ¿y de dónde se les ocurrió solicitar esta información? Esto no coincide a como nosotros hacemos los estados financieros.
Estamos acostumbrados a algo diferente, nuestros formatos, bien. La única realidad a nivel internacional, obviamente, por las normas que derivan de esto, más la convergencia, como ya lo veremos en un minuto más, que lo dice la ANIF, de la convergencia de nuestras normas nacionales con las extranjeras, tenemos que manejar un mismo estándar de información. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues simplemente la información financiera, señoritas y caballeros, si no se la proporcionamos a nuestro cliente para toma de decisiones financieras, no les importa nada más de los estados financieros. Esto es algo trascendental que tenemos que estar todos en la comprensión. ¿Por qué de repente al empresario no hemos sido capaces, y externo mi opinión, como profesional de la contaduría, no hemos sido capaces en despertar esa hambre, ese interés, ese entendimiento de los estados financieros? Porque literalmente me han dicho, pues es que al empresario no le interesan los estados financieros, no los pide, nada más se los entrego y los guarda. Bien, si le decimos lo que al final de la sesión de mañana estaremos convergiendo en lo que tenemos en las normas de información financiera y en la información financiera que contienen los estados correspondientes, probablemente vamos a cambiar de opinión y el empresario también. Por eso les digo, es una gran oportunidad que tenemos de reivindicar, de dignificar nuestra profesión y ahora sí, hacerle saber al cliente por qué nosotros somos o podemos llegar a ser indispensables en un negocio. Ellos tendrán que tomar decisiones acertadas. Se acabó el negocio, ya no tiene futuro, pues es preferible, a reserva de su respetable opinión, que tú me digas y que me demuestres que ya no voy a poder tener éxito en el negocio para no seguir perdiendo dinero, para no seguir generando problemas o compromisos legales de todo tipo, laborales, fiscales, mercantiles, etcétera. ¿De acuerdo? Luego entonces hay una obligación de llevar contabilidad. Cuando cuestionamos la obligación de llevar contabilidad y le hacemos este cuestionamiento al gremio contable, generalmente nos dicen que es el Código Fiscal de la Federación el que nos obliga a llevar la contabilidad. ¿De acuerdo? Y pues ahí probablemente, perdón, ahorita voy a la respuesta, Magdalena. Nos acogemos a que es el 28 del Código Fiscal de la Federación. La realidad es que es incorrecta la respuesta. Magdalena, voy a leer su pregunta, si son tan amables, y comparte. En este curso no tienen papel de trabajo en Excel para estados financieros de flujo. Bueno, mañana vamos a realizar un ejercicio, Magdalena, en su oportunidad, para que entendamos cómo se lleva a cabo. El papel de trabajo, voy a revisarlo si es probable compartirlo. No sé si en otro momento lo hayan tenido, pero con gusto lo haríamos. Nada más que te expreso rápidamente. El papel de trabajo no es útil en su oportunidad si no sabemos cómo es el llevar a cabo esta función. Les voy a presentar, Magdalena, y a todos los presentes ante esta atenta pregunta, les voy a presentar un papel de trabajo del caso práctico que me prestó una empresa real. Esto es lo que la empresa va a presentar, ¿de acuerdo? Alguien me confió sus estados financieros de esta empresa y es lo que les voy a presentar acá. Y van a ver qué papel de trabajo tienen o qué situaciones van a llevar a cabo. Magdalena, te solicito amablemente, déjanos llegar cuando analicemos el estado de flujo efectivo y retroalimentamos lo que haya necesidad. ¿De acuerdo? Bien, entonces, obligación de llevar contabilidad está. Dejen que baje mi helicóptero porque pues mandamos traer ahí unos sándwiches aquí para el equipo. Listo. El artículo 33 del Código de Comercio establece la obligación de llevar contabilidad, señoritas y caballeros. ¿De acuerdo? Y los solicito amablemente, observen en la parte superior izquierda del slide, hace referencia a en base a documentos comprobatorios originales. Y aquí es donde quizá vamos a empezar a tener controversia en nuestras opiniones. El registro debe ser adecuado, debe haber una normatividad que también lo vamos a establecer, inclusive las opiniones de la Corte que tenemos al respecto, pero aquí
La pregunta para todos nosotros, si alguien...